Este webinar vamos a dar un minuto hasta que puedan acceder todas las personas que han estado gentilmente esperándonos al ingreso de este conversatorio. Bueno, para ser fieles en el tiempo y en el tiempo de los panelistas y además también de las personas que están conectadas, queremos agradecerles por haber atendido a este conversatorio que lleva como título Transformando la Educación, desafíos de la innovación educativa dentro y fuera del aula. Muchas gracias por haberse dado cita en esta tarde. Yo voy a hacer una ronda de presentaciones muy rápida de las personas que están ahora en el panel y que nos están acompañando, y muy agradecidos también desde Grupo Faro por habernos acompañado en esta iniciativa que pretende ser un espacio de conversación que aporte a los temas más importantes que se están abordando ahora en educación. Quiero presentar de manera muy general. Primeramente nos está acompañando Avi Richman. Él es oficial de programas de Tinker. Él tiene un posgrado en política y gestión de la educación internacional de la Universidad de Vanderbilt y lleva más de una década en varios roles en la educación pública en los Estados Unidos y en América Latina. Se ha desempeñado como docente y como formador de docentes con el Cuerpo de Paz en Nicaragua, y también como consejero universitario en escuelas secundarias públicas en el Bronx, y ha realizado investigaciones de campo sobre políticas de acción afirmativa en Brasil. Por otro lado, también nos honra con su presencia María Fernanda Porras. Ella es oficial de educación y primera infancia de UNICEF de Ecuador. Es psicóloga clínica por la PUCE, Ecuador. Tiene estudios superiores en género y desarrollo por Flaxo, Ecuador, y un diplomado superior en educación integral de la sexualidad por la Flaxo de Argentina. Ha sido docente, también ha participado como funcionaria del Ministerio de Educación del Ecuador y creó la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir. Así que, María Fernanda, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y también quiero presentar a Ana Patricia Muñoz. Ella es directora ejecutiva de Grupo Faro, es economista por la Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con una maestría en políticas públicas por Brown University y una maestría en economía de la Universidad de Montreal. Se desempeñó como vicepresidente junior en la Reserva Federal de Boston, donde dirigió el grupo de investigación y comunicación en el Departamento de Desarrollo Comunitario. Agradecerle también muy amablemente la grata presencia aquí de nuestra viceministra. También muchísimas gracias por su presencia en este espacio y por haber acudido de manera efectiva también a este momento. Voy a dar también lectura a una corta biografía, porque sé también que la ministra Gaines tiene un largo recorrido también en el tema de educación. No es el primer espacio en el que tenemos el gusto de contar con ella. Sabemos además también que ha estado formando parte de un espacio muy importante en las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando con temas de educación y niñez. Cynthia Gain Varas es viceministra de Educación, tiene un doctorado en Educación, un PhD por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, doctorado en Investigación Socioeducativa por la ESPE, y ha obtenido 2 maestrías en el área educativa, 4 diplomados en docencia. Se formó como licenciada en Ciencias de la Educación en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y ha estado como consultora también en CENESID, en el Ministerio de Educación, en el CES, en el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior,
en el Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia en Guayaquil y la Municipalidad de Guayaquil. Esto de manera muy rápida. Sabemos también que la doctora Game ha estado participando como asesora educativa de varias instituciones de nivel medio y superior y que ha incursionado en iniciativas privadas con proyectos innovadores de educación. Por todo ello, es un gusto también poder contar con usted, viceministra, también en este espacio. Bueno, vamos a comentarles también a las 230 personas que están ahora conectadas en el Zoom y a las personas que están también siguiéndonos en vivo a través del Facebook del Grupo Faro y también del Facebook del Ministerio de Educación, que pueden dejarnos sus preguntas a lo largo de este conversatorio. La idea es que ustedes puedan plantear cualquiera de sus inquietudes. Vamos a estarlos compilando. Nuestros compañeros del equipo de educación de Grupo Faro van a estar compilando estas preguntas y les haremos llegar después a nuestros panelistas para que nos puedan acompañar. Entonces, les invitamos a nuestra audiencia, a la gente que está ahora conectado y también a los panelistas. La invitación es a divertirnos en este conversatorio. Justamente estamos hablando de innovación y no hay nada más innovador que poder entablar buenas conversaciones, ¿no? Queríamos partir con ustedes con una pregunta. Se dice que la clave de innovación genuina radica en mejorar las conexiones humanas. Nos parece que este concepto de conexiones humanas nos da una clave bastante importante que normalmente en estos tiempos de pandemia ha sido difícil, cómo hemos mantenido estas conexiones, cómo hemos mantenido estas interrelaciones. Y en este sentido, quisiera preguntarles, ¿cuáles consideran ustedes que son los desafíos que tiene la innovación dentro y fuera del aula? Entendiendo justamente que estas conexiones humanas, estas interacciones son muy importantes para hablar de innovación. Entonces, si les parece, ahora voy a comenzar. Me gustaría pedir a Avi, si es que puedes tú, por favor, arrancar con esta primera pregunta. Es una pregunta que la van a contestar ustedes cuatro por igual. Así que, Avi, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Claro, no quería ser el primero, pero voy a tratar de hacer mi mejor. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes, con la audiencia y con las panelistas y que mujeres tan dignas. Y yo voy a ser muy breve con mis comentarios para que las otras panelistas tengan mucho más tiempo para hablar. Yo les hablo desde Estados Unidos y de la perspectiva de la Fundación Tinker, que apoya a organizaciones de la sociedad civil en América Latina, y hemos estado muy activos en como apoyando organizaciones en el área de educación durante la pandemia. Bueno, creo que cuando yo estaba pensando en esa pregunta sobre innovaciones o desafíos en las innovaciones, yo pensé mucho en mi experiencia como en el aula, como docente y como en esa práctica tradicional y tal vez vieja de aprender, como de memorizar, ¿no? Aprendizaje basado en la memorización. Y yo creo que es una práctica muy común en la región de América Latina. Y es algo en que hay muchas buenas razones que existe eso. Hay faltas de libros de texto, falta de materiales y falta de formación para docentes en el sistema público. Y creo que hay muchas soluciones, ¿no? Para esto. Y yo creo que me gustaría como ver también más guías estudiantiles basados en proyectos. Y creo que con esta experiencia de pandemia ya tenemos la oportunidad, ¿no? de crear una nueva metodología basada también en proyectos en el aula y que utilizan esas conexiones humanas no solo dentro del aula, pero también los padres de familia y las comunidades, como que se pueden integrarlo en el aprendizaje. Y para mí,
uno se hace eso con un currículum basado en proyectos. Solo para mencionar, nosotros sí hemos apoyado Grupo Faro en su proyecto Comunidades de Aprendizaje, que sí están trabajando mucho en esa integración de los padres de familia y los docentes dentro de las escuelas. Y creo que así, bueno, hay desafíos en eso ahora, pero creo que con la pandemia hay oportunidades de mejorarlo. Y sí, entonces paso la palabra a, no sé, a quién viene próximo. Muchas gracias, Abby. No sé si alguien quiere lanzarse al agua así como muy espontáneamente y si no seguimos un poco el orden que habíamos planificado o si a alguien se le ocurrió una idea a partir de esto que comenta también Abby. No sé si alguien de ustedes se anima a ver. María Fernanda, mil gracias. Bueno, muchas gracias igual por la invitación y por tener esta, como tú bien decías, Pau, al principio, como este placer de sentarnos a conversar, ¿no? Y desde nuestras miradas y nuestras experiencias hablar un poquito sobre la innovación educativa. Y yo en ese sentido quisiera también hacer como, antes cuando recibí la invitación para este conversatorio, claro, yo me puse a revisar algunos documentos y también a revisar por sobre todo el trabajo que desde UNICEF hemos venido realizando con relación al tema de la innovación educativa. Y me gustaría como hacer una reflexión por la línea más o menos en la que Abby empezó, en el sentido de que luego de haber enfrentado una pandemia que nos ha obligado a cerrar las escuelas en todo el mundo y que esto ha afectado de manera significativa en nuestro país. Hablamos de que a 4.4 millones de estudiantes, es decir, al 50% de los hogares ecuatorianos, a sus familias, a 215,000 docentes que tiene el sistema educativo y que nos presenta cifras que son devastadoras, con impactos muy fuertes sobre el cierre de estas escuelas, como que en el mundo al menos 24 millones de niños, niñas y adolescentes abandonarán su educación debido a la pandemia del COVID-19, o como que actualmente en el Ecuador existe alrededor del 2%, 90,000 estudiantes que estaban matriculados y que ya no están estudiando, y que en varios estudios que hemos realizado, el 15% no ha recibido clases en las últimas 2 semanas, y podríamos ir así con un montón de cifras. Creo que pensarnos en la educación, en la innovación educativa tiene que ser pensada desde una clave de la inclusión. Y creo que eso nos demanda ahora a pensarnos en que al hablar de innovación, pues tendríamos que hablar de todos estos impulsores clave que se requieren para que los procesos de innovación educativa sean realmente operativos, sean realmente integrales y sobre todo inclusivos, ¿no? Entonces, quisiera hacer como una reflexión hablando de que dentro de estos impulsores claves para la innovación están, por ejemplo, el recurso humano que tiene el sistema educativo, ¿no? En donde los docentes obviamente son los motores fundamentales para este proceso, con todo el desarrollo de sus habilidades, pero sobre todo con esta apertura que debe haber para la innovación, ¿no es cierto? Y de esa manera también incluir a toda la comunidad educativa. La innovación, lo más interesante de la innovación es que es un proceso que primero representa un cambio significativo en las prácticas educativas, ¿no es cierto? Y que por lo tanto puede venir y ser exigido o incentivado desde cualquiera de los actores que hacen parte de la comunidad educativa, desde las autoridades, desde los gobiernos centrales, desde los gobiernos locales, ¿no? Puede ser a través de reformas regulatorias, pero también por sobre todo en las prácticas que se va viviendo en la comunidad. Entonces, en ese sentido, tenemos como estos impulsores clave, ¿no es cierto?, que es el recurso humano, que son los docentes, que es la comunidad educativa, que son muy importantes para los procesos de innovación y que en cualquier proceso de innovación no puede darse si no se considera a todos estos actores. Por otro lado están las redes de aprendizaje, ¿no? Si es solo el trabajo organizado, con actores articulados, con la generación de conocimiento de manera colaborativa, creo, en este momento nos permitiría hablar de procesos innovadores actuales para enfrentar el momento tan específico que tenemos ahora de un retorno a las escuelas con todos estos impactos devastadores. Obviamente hablamos de la tecnología, pero creo que también es importante en este momento poner un tema sobre la mesa con relación a la tecnología, que esta tiene que ser accesible, que tiene que estar contextualizada
y que tiene que ser inclusiva, ¿no? En esta pandemia nos hemos dado cuenta que hay poblaciones en situación de vulnerabilidad que no han sido consideradas en este proceso educativo, ¿no es cierto? Con estos recursos tecnológicos muchas veces sin ser accesibles, sin entender las lógicas de cada una de las comunidades y de sus procesos propios de aprendizaje. Por supuesto, está también el tema de la regulación y de la organización del sistema, ¿no? Donde se requieren, por sobre todo, el fomentar ambientes donde se permita la generación de buenas ideas, donde se tenga la apertura para la creatividad, la innovación e incentivos también, ¿no? Que se tienen que generar para que se desarrollen los procesos de innovación. La investigación educativa, por supuesto, también, que no solamente se quede en un tema discursivo, sino que también tenga inversión, que tenga procesos de evaluación. Creo que todo esto es clave para seguir mirando cómo vamos innovando. Y el último punto que quisiera en este momento plantear también como los impulsores clave tiene que ver con el desarrollo educativo, ¿no? Y es ahí por donde Abby entraba, que es el desarrollo de herramientas, de procesos, de organizaciones que tiendan a mejorar y cambiar las prácticas, pero de manera colaborativa. Entonces creo que la innovación ahora nos plantea un reto de mirarla desde esta clave de la inclusión, que sea para todas y todos, y que además mire como estas particularidades y este contexto en el que nos encontramos, en donde tenemos que priorizar además el bienestar integral, que va más allá del proceso educativo, académico, sino que también incluye todos esos aspectos socioemocionales que son fundamentales para que cualquier persona, cualquier niño, niña, adolescente pueda aprender y pueda aprender en igualdad de condiciones, ¿no? Eso quisiera como reflexionar con ustedes ahora. Chévere, María Fernanda, muchísimas gracias. Has hablado, a mí me quedó mucho algo que tú mencionaste, este tema del cambio significativo en las prácticas educativas, ¿no? Y que tiene que ver mucho con los procesos de innovación que mencionabas y tener en cuenta estas claves de inclusión. Entonces ahí quisiera más bien darle el paso a Ana Patricia, que creo que podría redondear, digamos, como este planteamiento justamente desde este cambio significativo en las prácticas educativas. Muchísimas gracias, María Fernanda, señora viceministra Abby, por acompañarnos y como siempre al fantástico equipo de educación de Grupo Faro, que rompe récords cada vez. Tuvimos más de 550 inscritos y yo no sé cómo cada vez siguen rompiendo los récords de interés en estos conversatorios, así que muchas gracias. Paola ya leía los currículums y yo soy la única economista que además su especialización siguió siendo en economía. Entonces, voy simplemente a canalizar en medio de estos expertos lo que me ha enseñado el equipo de educación de Grupo Faro dirigido por Paola. Y lo que decía ella es que cómo generamos esta innovación poniendo al ser humano al centro y estas conexiones que existen. Un poco Abby y María Fernanda también hacían mención a esto. Y lo que yo les puedo contar es la experiencia vivida de Grupo Faro, gracias al gran apoyo de Tinker, que desde 2017 se lanzó con nosotros a esta aventura de transformar el modelo de educación. Y es desde ahí que Grupo Faro viene implementando este modelo de transformación social y educativa que se llama comunidades de aprendizaje. Y lo que hace comunidades de aprendizaje es eso, es generar los lazos entre los estudiantes, entre los docentes y los estudiantes y con la comunidad educativa, entendida esta como una comunidad amplia, no solo quienes van a las aulas. Y si algo nos ha mostrado la pandemia es que estas semillas que se iban sembrando sirvieron muy bien en estos momentos de alta tensión, de incertidumbre, de shocks externos, de fragilidad en muchos sentidos. Y entonces, ¿cómo se refleja esa innovación en lo que en el modelo de comunidades de aprendizaje se llaman las actuaciones educativas de éxito? Estas actuaciones tienen que estar sentadas sobre una base científica, y esta es la base. Y base científica quiere decir que se han realizado estudios que se demuestran y se comprueban que estas funcionan. Y hay 7 de ellas, no les voy a contar todas, pero centrándome nuevamente en esta idea de conexión. Desde el 2017, Grupo Faro, en las 13 unidades educativas en las que ha trabajado, ha realizado
11.753 tertulias literarias dialógicas. Nunca les pongo en el mismo orden, pero ustedes me sabrán entender. ¿Y estos qué son? Son círculos en los que los estudiantes se sientan a leer los clásicos de la literatura y a compartir a través de su propio entendimiento qué es lo que le impacta de esta lectura. Y al compartir en este orden respetuoso del diálogo y de la generación de lazos, se superan muchísimas barreras. 11.753 actuaciones de éxito y 6.500 tertulias, para ser más precisos. Pero lo más interesante es que estas tertulias no pararon incluso en la virtualidad. El equipo de educación de Grupo Faro logró adaptarlas a la virtualidad y no pararon en ningún momento, incluso en estos momentos de pandemia tan difíciles. Es ahí donde está la innovación, no solo en adaptar metodologías para enseñar el mismo currículum, pero adaptarse a las circunstancias donde en el centro sigan siendo las conexiones humanas. Y les doy un dato más para pasar a las siguientes preguntas, porque vi que alguien ya preguntaba sobre cómo se incentiva que los docentes sean parte de esta innovación y parte de esta transformación. Y los docentes están en el centro. Sin ellos y sin el apoyo de los directivos no se puede implementar estos programas tan ambiciosos de transformación como comunidades de aprendizaje. Y entonces, lo que hacemos nosotros, como decía María Fernanda, es fundamental el seguimiento y la evaluación para ver qué funciona. Hacemos encuestas constantes a quienes participan y lo que hemos visto ya es que el porcentaje de directivos que se reunía con los docentes para tener reflexiones pedagógicas subió del 57% en el 2017 al 91.4% en el 2019, que es el último dato que tenemos. En este proceso de formación han pasado más de 1.900 docentes, ya les contaré más de otras iniciativas que estamos implementando con mucho entusiasmo, pero esto creo que demuestra que esa transformación real y sostenida sin esta conexión, sin este compromiso, no es posible. Y solo termino diciendo que he mencionado varios actores y agradecido a Tinker por su apoyo. Este trabajo se lo ha hecho mano a mano con el Ministerio de Educación. Y lo hemos hecho desde el 2017 y estamos muy entusiasmados de continuar haciéndolo, ojalá por mucho tiempo más. Muchas gracias, Ana Patricia. Creo que van saliendo algunas cosas que ponemos sobre la mesa, ¿no? Formación docente, tomar el pulso de manera permanente a través de investigación, de levantamiento de información para ir sondeando cómo las innovaciones que se van aplicando van dando resultados. También pensar siempre en esta clave importante que decía María Fernanda de la inclusión, también como parte y centro de la innovación, y también poner al ser humano como parte integral de este proceso innovador. Y todos estos temas, porque claro, nosotros podemos hacer nuestra propia ceremonia de sueños, nuestro listado de sueños desde las distintas organizaciones, desde la cooperación internacional, desde organizaciones que ejecutamos en campo, pero luego ya lo que va sucediendo en la práctica, en territorio, y cómo esto se va aterrizando, además articulado con todo el tema, el andamiaje que esto vincula con la política pública educativa, ya empieza a generar ciertas complejidades y ciertos temas que también son complejos de irlos articulando, ¿no? Ahí yo creo que, Cintia, tu aporte va a ser muy importante, así que muchas gracias a la viceministra por acompañarnos esta tarde. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Qué gusto compartir este panel el día de hoy. En nombre de la ministra María Brown, pido sus excusas porque tuvo una emergencia de agenda de última hora. Pero como equipos del Mineduc vamos a participar también en este tema que resulta muy interesante con los aportes de mis otros compañeros del panel, principalmente la palabra conexiones humanas. Indiscutiblemente hoy dentro de la gestión del Ministerio de Educación estamos pensando y siempre nos hemos centrado en que la educación parte del ser humano como punto central de toda la gestión que podamos realizar. En este caso,
¿Por qué hablo del ser humano? Porque en él está el estudiante, el docente, y hoy algo que ha ocurrido tras la pandemia, y bueno, continuamos en el cuidado de la pandemia, la integración de la familia. Es un ecosistema hoy donde la innovación ha comenzado a aparecer antes de la pandemia, en el sentido de que los maestros tuvieron que incluirse digitalmente, los estudiantes tuvieron que adaptar el entorno educativo donde recibían esos aprendizajes. Las familias tuvieron que incorporarse más de cerca a la educación y creamos en sí una comunidad que aprende, un concepto de comunidad aprendiendo. Eso lo reflejamos en nuestros 5 ejes de acción, porque cuando nosotros hablamos de un eje de encontrarnos significa establecer ese contacto, eso que habíamos perdido, eso que quizás se volvió un poco invisible, pero muy visible ante muchas necesidades. Cuando hablamos de un eje de todos, nos estamos refiriendo a la inclusión, donde cuando hablamos de inclusión, hablamos de innovación también. Y cuando hablamos de nuestro tercer eje, libres y flexibles, nos estamos refiriendo a la contextualización del currículo. Ahí ya tenemos un paso de innovación más fuerte. Cuando hablamos también dentro de libres y flexibles, la posibilidad de presentar un nuevo modelo de educación comunitaria rural que te permita llegar a esa educación remota que a veces se la consideró que desapareció del contexto, pero estuvo presente, lo estamos haciendo. Todo esto siempre y cuando nos basemos en la evidencia, principalmente para poder construir una política pública. Y nuestro cuarto eje complementa muchas de las exposiciones de nuestros compañeros panelistas cuando hablamos de fuertes. Para nosotros fuertes implica armar planes de vida para los docentes, donde los docentes puedan formarse y con ese aprendizaje continuar la innovación dentro del aula de clase, dentro de la escuela y la comunidad. Y un último eje que hablaría un poco también de la innovación es la excelencia. Cuando hablamos de excelencia, estamos nosotros hablando de la pertinencia que debe de haber en cuanto a entender que la educación hoy en día tiene un sinnúmero de posibilidades y lo hemos vivido en este tiempo de pandemia. Estas experiencias nos generan un modelo de educación en el cual estamos construyendo junto a otros, una educación que sea más humana y conectada, una educación donde los derechos estén presentes, donde la igualdad, la equidad también esté presente, pero a la vez la diversidad se respete. Y tomando unas ideas que de mis compañeros panelistas, creo que es muy importante cuando hablamos de innovación educativa, que no solamente implica el hacer, sino el saber hacer y para qué. Y creo que los docentes hoy en día están haciendo esas prácticas de innovación. Es importante también hacer espacios de reflexión, el diálogo que permita un intercambio entre los docentes. Y todo eso está dentro de nuestros 5 ejes y 20 acciones, que son las que nos permiten tener una hoja de ruta para llegar a la innovación. Considero que no es tan fácil, pero hay un camino. Y hay un espacio donde nos podemos sumar para construir y hacerlo con esa, no solo responsabilidad, solo como persona, sino también esa corresponsabilidad con el entorno, con nuestros beneficiarios principales, que son los niños, niñas y jóvenes que están insertos en el sistema educativo.
Muchísimas gracias, viceministra, por estos puntos que creo que han recogido bastante bien todo lo que plantearon los y las compañeras anteriormente. Yo quiero pinchar un poquito en la conversación y para eso les voy a proponer dos cosas. La una es que les voy a mostrar un meme, uno de los memes que tuvo mayores likes durante esta época de pandemia, sobre todo en distintos países de América Latina. Y luego les voy a leer un párrafo de un artículo que publicó el BID en su blog de educación a inicios de este 2021. Entonces voy a presentarles ambas cosas y quiero que en la imagen primero vayan compilando ahí cuáles son esas ideas que se les viene cuando miran este meme. Y por otro lado, también cuando lea el texto, les voy a pedir que ustedes vayan seleccionando cuál consideran esa frase o una idea o una palabra que a ustedes les atrae más de este texto. Cuando en comunidades de aprendizaje hacemos estos círculos de diálogo con los estudiantes, con los docentes y demás, lo que intentamos es no tanto que repitamos lo que específicamente nos dice el texto, sino qué es lo que ese texto nos convoca a nosotros, ¿no? Entonces, esa es la invitación un poco, ¿no? Que ustedes miren esta imagen y luego vamos a escuchar el texto y que luego vamos a tener esta ronda para que ustedes también nos cuenten qué se les viene. Quizás vienen recuerdos de cuando ustedes estaban como estudiantes o cuando estaban como profesores o como padres, madres de familia, ¿no? Entonces, voy a compartirles este que fue uno de los memes más compartidos, más vistos cuando empezó la pandemia, ¿no? Entonces aquí vemos este meme que hay un estudiante, una tarea y nos marca el distanciamiento social, ¿no? Y ahora voy a dejar de compartir y también recordarles a las 315 personas que están en Zoom, a los 115 más o menos que están en Facebook, que también nos puedan ir compartiendo en el chat sus impresiones, primero de esta imagen, y ahora yo voy a dar lectura a unos párrafos de este artículo que publicó el BID en inicios del 2021. Cuando vamos al médico, esperamos que el profesional elija entre las mejores prácticas disponibles para curar nuestra afección. Se trata de encontrar la combinación apropiada entre la enfermedad y el remedio. No tratar de innovar, sino de adoptar las mejores prácticas creadas en otros lugares, probadas en otros lugares. Lo mismo ocurre con las escuelas. Los directores y los maestros necesitan la innovación para mejorar la educación, pero no son ellos necesariamente quienes deben innovar, o al menos ese no es el trabajo de todos los directores y los maestros. Los gobiernos dicen que hacen investigación y desarrollo, pero la verdad es que destinan la mayor parte de sus recursos a cubrir gastos corrientes como los salarios. Por su parte, las empresas, las universidades, las ONGs han generado nuevas prácticas con resultados positivos, aunque a menudo estas solo se han probado a pequeña escala. Muchos argumentarían que el problema radica en que la mayor parte de la educación es pública o que está muy regulada por el Estado, y que eso es lo que reprime la innovación. No obstante, la defensa militar también es proporcionada por el Estado y aún así grandes innovaciones han salido de la industria militar. Internet, por ejemplo, surgió de un programa financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Entonces, a partir de esta imagen que he compartido con ustedes y esta lectura de este artículo, me gustaría quien de ustedes quiera lanzarse y contarnos qué les movió esto, a qué les suena o qué quisieran comentar con nosotros, sobre todo con el tema que estamos abordando, que es innovación. Ana Patricia. Presente, Paula. Y luego Cintia, gracias. Lo que me hizo reaccionar ese meme es algo ligado a lo que la viceministra ya decía, y es el tema de la equidad o de la inequidad.
porque para muchos niños hay esa distancia entre lo que ellos pueden hacer o ese vacío y en lo que la tarea tradicional le llamaba hacer. En otras familias afortunadas, ese cuaderno no solo está lleno, sino que la computadora también está llena, y el PowerPoint está lleno, y el app está lleno, y el teléfono está lleno. Y entonces esa brecha que el Banco Mundial estima va a ser de 3 años de diferencia entre las familias de los quintiles, ingresos más bajos, y las familias de los ingresos más altos, está reflejada en ese cuaderno vacío. Entonces, esto es lo que me dejó pensando. Y con respecto al texto, 2 cosas. Una, en la que dicen que no necesariamente los docentes son los llamados a innovar. De lo que nosotros hemos visto, esa premisa no se cumple, porque incluso en la implementación de una actuación de éxito que está basada en principios científicos, los docentes con su conocimiento adaptan esta rigurosidad al contexto y logran resultados extraordinarios. De hecho, como sabe Paola, Grupo Faro es parte de la red Reduca, que es de la red de organizaciones de sociedad civil de América Latina. Nosotros somos, digamos, el representante en Ecuador, y ahí hubo recientemente un premio a los docentes innovadores en América Latina, y lo que se escuchó eran cosas increíbles. Entonces, esa, y la segunda, por supuesto, porque nos compete, es que muchas de las innovaciones están pasando a través de ONGs, decía el texto, nosotros aquí llamamos organizaciones de sociedad civil. Pero es cierto que esa innovación no puede escalar si no logramos la interacción que la hemos tenido aquí con el sector público, y en eso seguiremos trabajando. Hola. Bueno, a mí la imagen me llevó a ese concepto que el espacio entre 2 puntos es una línea recta y es el camino más corto. Y que indiscutiblemente cuando hablamos de distanciamiento no debemos de pensar en el camino más corto, sino en la diversidad de caminos. Y eso a nivel del Ministerio de Educación nos llevó a repensar los currículos priorizados, los proyectos interdisciplinarios que te dan respuesta a que una tarea no es una actividad a cumplir solamente, sino también es una apropiación de una responsabilidad y de un conocimiento. Eso fue lo que me llevó a pensar la imagen. En cuanto a la lectura, hubo una frase que describe muy fácilmente lo que es innovar, que es adoptar las mejores prácticas. Y para eso los maestros debemos de comenzar a tener estos espacios de reflexión donde podamos tomar decisiones pedagógicas sobre lo que vamos a ir innovando dentro de nuestra aula de clase. Y creo que esa frase de adoptar mejores prácticas creadas en otros lugares no solamente es imitar o tener de referente, sino también es una posibilidad de innovar. Y conozco muchas prácticas, algunas que manejan ustedes como Faro u otras organizaciones, que realmente son muy interesantes de replicar. Y en eso nos referimos a la contextualización cuando hablé del eje de libres y flexibles. La importancia de innovar implica tener presente tu realidad, en qué contexto estás. Y esas son decisiones a nivel de aula de clase, dentro. Y hoy el aula de clase también está fuera. Es lo que los docentes debemos de comenzar a tener como referente. Muy bien, muchas gracias, viceministra. No sé si Avi o María Fernanda. María Fernanda. Dale. Sí, bueno, cuando vi el meme, lo primero que se me vino a la cabeza fue como esta mala interpretación que hemos hecho todos y todas con relación al distanciamiento que se requiere en la pandemia, ¿no? Que es un distanciamiento físico, más no un distanciamiento social. Y más bien
nos hemos como olvidado en ese sentido de la importancia de este relacionamiento social que tienen y que necesitan los niños, las niñas, los adolescentes, las personas en general para poder aprender, porque solo aprendemos en ese proceso de socialización, ¿no? Nadie puede enseñar lo que no conoce y por lo tanto el proceso de aprendizaje se nutre de esta reflexión y de este intercambio permanente de ideas, ¿no? Entonces, lo primero que pensé es como, exacto, lo que hicimos fue de la noche a la mañana, nos dijeron tenemos que tener un distanciamiento y todos nos encerramos y nos olvidamos de hablarnos, de vernos, de preguntarnos cómo nos sentíamos y en ese sentido creo que en el sistema educativo esto se ha sentido con muchísima fuerza, ¿no? Y con relación al texto, yo quisiera decir que estaba pensando en tantos temas ahora que hablamos de la innovación educativa. Ahí en una frase también en este texto se menciona que se necesita la innovación para mejorar la educación, ¿no? Y yo me ponía a pensar en que la educación debe ser siempre innovadora. Y creo que en ese sentido, este año y medio en el que hemos estado en un proceso en el que de la noche a la mañana nos tuvimos que enfrentar a la tecnología y a hacer procesos de clases sin que estemos acostumbrados a la virtualidad, ha llevado a mirar la capacidad innovadora tan grande que tienen todas las personas y especialmente los y las docentes que son parte de nuestro sistema educativo. He visto cosas maravillosas, he visto docentes innovando de maneras tan creativas, contextualizando tanto los procesos educativos. Cintia mencionaba que han trabajado mucho justamente en estos currículos contextualizados, pero si esos currículos contextualizados no tienen estos docentes, ¿no? Estos actores fundamentales que sean los que operativizan estos currículos, no tiene sentido. Y he visto una capacidad de innovación fantástica para sostener en estas dificultades no solamente al sistema educativo, sino a la sociedad en general, ¿no? Que ha sido lo que se ha sostenido todo el tiempo el proceso educativo frente a tanta incertidumbre. Entonces, claro que la educación tiene que ser innovadora y es innovadora permanentemente y tiene unos actores fundamentales que innovan con currículo o sin currículo, que van innovando de manera permanente y que han enfrentado esta crisis de una manera, podríamos decirlo como heroica, ¿no? Porque han estado ahí permanentemente respondiendo a todas las dificultades, también a la falta de acceso muchas veces a recursos como la conectividad, y hemos tenido experiencias, yo personalmente he conocido experiencias maravillosas de docentes que han innovado con procesos de acompañamiento psicosocial a sus estudiantes para acompañar frente a las necesidades educativas que tienen actualmente, a mirar socioemocional también, pero también a pensarse cómo aprendemos todos en contextos tan desiguales, ¿no? Gracias, María Fernanda. Avi, para cerrar este bloque. Bueno, yo estoy de acuerdo con muchos de los pensamientos de las otras panelistas. Y bueno, cuando vi el meme, yo pensé como mi vida de estudiante, como también no me gustó la tarea y etcétera. Pero yo creo que eso sí, es un problema, es un desafío, ¿no? En el sistema educativo y que muchos estudiantes asocian como relacionan las tareas como algo que no quieren hacer, pero también durante esta pandemia hay muchos estudiantes que ni tienen tarea para hacer, ¿no? Que no han llegado las materiales que quieren, estas materiales educativas. Entonces también estoy muy de acuerdo con lo que todos ya se habían mencionado, con esa equidad y que tenemos que enfocarnos en esa equidad ahora y post pandemia también. Cuando estaba pensando en esa lectura, pensé en dos cosas. Uno es que mencionaron como la industria militar y yo creo que es porque ellos piensan en la industria militar como vida o muerte, ¿no? Por eso hay tanta inversión a veces y yo creo que tenemos que pensar igual en la educación. Es vida o muerte, ¿no? Y no estamos pensando así durante esa pandemia. Yo creo que ya, bueno, sabemos todos que en la región de América Latina ya los estudiantes han perdido muchos días de clase
Y no es por falta del gobierno, no estoy culpando a nadie, solo estoy diciendo que tenemos como sociedad, tenemos que pensar en el sistema educativo así, vida o muerte, tenemos que invertir más en los estudiantes y los docentes. Y para concluir, también estaba pensando yo estoy de acuerdo con Ana Patricia en el hecho que hay que incluir docentes siempre en esas nuevas prácticas y innovaciones durante la pandemia y antes de la pandemia. Y sí, tenemos que trabajar como en ese panel. Tenemos el sector privado, sector público, sociedad civil. Y sí, nosotros tenemos la responsabilidad de saber y aprender de esas nuevas prácticas que están en el aula del docente o que están en una ONG. Y nosotros tenemos que trabajar juntos para poder escalar esas prácticas. Es difícil, no voy a decir que, bueno, podemos hacerlo de un día a otro. Es muy difícil, pero sí nosotros tenemos esa responsabilidad de tratar de escalar esas buenas prácticas. Muchas gracias, Gaby. Solo para cerrar esta parte de preguntas y antes de pasar a la última pregunta, para cerrar estos bloques, quisiera leer algunos comentarios que nos pusieron tanto en el chat de Zoom y algunos en Facebook. Ruth Moreno, por ejemplo, nos dice sobre el meme, la consideración de la tarea como un instrumento ingrato. Mercedes Chamba también nos dice, para muchos niños, niñas, en el meme puede considerarse que estudiar es un sueño que les parece lejano de alcanzar, necesitan ayuda y más ayuda. Por otro lado, Andrés Tapia también nos dice que la innovación debería ser una política pública financiada por el Estado y articulando con la empresa privada, la sociedad civil y la sociedad en general, pero debe ser un compromiso desde el Estado y no desde las iniciativas solamente. Les agradecemos también a todos los mensajes que nos ponen de las distintas instituciones educativas, de los distintos distritos que están enviando saludos para los panelistas. También Andrés Tapia nos dice, y se debe proyectar la innovación como un tema integral, no exclusivo de las prácticas educativas. Implica inclusive un modelo de gestión más humano, menos jerárquico, con un liderazgo acompañado que impulse el empoderamiento local para la toma de decisiones. Y el último que voy a leer, me encantaría leerlos todos, pero por el tiempo no vamos a poder hacerlo. Joana Cantos dice sobre el meme, hay tareas que no les interesa a los estudiantes porque no está dentro de sus habilidades a desarrollar, sobre todo en la básica superior. Ya los estudiantes escogen lo que les apasiona y el resto lo hacen en algunos casos obligados por los padres y por la calificación. Eso solamente para esta retroalimentación. Les quiero recordar, por favor, a todos y todas quienes tengan preguntas para nuestros y nuestras panelistas, por favor que los puedan colocar. Luego de esta vamos a empezar a dar paso a sus consultas. Y quiero ir con una última interrogante que quisiera que podemos hacer una ronda muy rápida de participación en este sentido, solamente por temas de tiempo. Es importantísimo también un rol que cumplen los medios de comunicación en nuestras sociedades, ¿no? Y también en los procesos de innovación son otro actor que consideramos que también es muy fundamental tenerlos en cuenta. En este sentido, yo quiero leer también un párrafo muy cortito de una entrevista que hizo el diario El Universo a la actual ministra de Educación, María Brown, en donde nuestra actual ministra comenta, ¿no? Y dice, sería una pena que después de todo esto volvamos a tener un sistema educativo como el que teníamos antes. Tenemos que salir de esto con sistemas educativos innovadores, robustecidos, distintos, que respondan mejor al contexto y que se adecúen a esta nueva realidad. Con esto que les acabo de leer, que ha sido una declaración captada, digamos, por este medio de comunicación de la ministra de Educación, cuando volvamos a clases, ¿cómo creen ustedes que pondremos en práctica todo lo que implican estos nuevos retos en el proceso educativo? ¿Consideran que va a ser igual? ¿Cuál debería ser el papel de la innovación en este retorno? Ahí no sé si es que
eso y ahí no sé si alguien quiere lanzarse al agua igual nuevamente para comentar al respecto. ¿No? María Yo Fernanda. ya no levanto la mano porque mi amiga Claudia de la escuela ha estado viendo y dice que yo primerita siempre levantando la mano, así que pase otro. Viceministra que levanta la mano, por favor. Ah, bueno, se me levantó la mano, pero aquí estoy. Yo iba a sugerir que Abby comenzara, pero bueno, cuando María Brown, nuestra ministra, afirma esa frase, la expresa, es algo muy cierto, porque hoy estamos frente a un sistema educativo que está construyéndose en base a esta nueva realidad. La realidad que vivimos antes de la pandemia, 16 meses atrás, fue una realidad muy diferente y quizás en la que todos siempre estábamos pensando en cómo hacer el cambio y decíamos, debemos de hablar de calidad, debemos de hablar de innovación, pero a veces nos costaba hacer ese cambio. Los 15 meses de pandemia nos hizo hacer el cambio en una forma inmediata, pero ahora que ya ha ocurrido eso, en este momento en que lamentablemente no hemos salido totalmente de la pandemia, debemos de comenzar a construir nuevas formas de la educación, nuevos modelos educativos de la escuela, de el aula de clase, del rol del docente también, de los aprendizajes que los estudiantes necesitan para enfrentar estas nuevas realidades. Y también promover que lo que pasó antes de la pandemia nos sirva de pauta para comenzar a innovar, sacar las mejores prácticas y también desechar las que hoy consideramos repetitivas, memorísticas, y eso implica pensar en modelos contextualizados de educación, implica pensar en una escuela comunitaria, implica pensar en conocimientos que sean aprendizajes para la vida y que promuevan también una educación para el desarrollo sostenible. Entonces, hablamos de nuevos aprendizajes. Y eso es lo que la ministra en esa expresión, en esas ideas, nos dice, hay que robustecerlo. Y robustecer implica los compromisos y los acuerdos a los que lleguemos y las responsabilidades que debemos de comenzar a asumir en esta transformación de la educación. No es fácil de hacerlo, no se hace en un día, pero creo que hoy tenemos la oportunidad de poder hacerlo. Y eso es algo que no sería bueno dejarlo pasar. Muchas gracias. No sé si Abby, quisieras también comentar. Bueno, difícil seguir eso porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decía la viceministra. Entonces, tal vez solo para empatizar algunos puntos que también ella hizo, es que, bueno, tenemos que, cuando volvamos a clases, tenemos que priorizar la equidad en el sistema educativo. Ya sabíamos que habían brechas antes de la pandemia, pero durante la pandemia es obvia, ¿no? Es como tan obvia y todos sabemos, no se puede ignorar esas brechas educativas ahora y tenemos que priorizar nuestras inversiones y recursos a esas comunidades y docentes y estudiantes que se han atrasado más en la pandemia que otras.
Y también quiero ver, como la viceministra decía, yo también quiero ver más proyectos interdisciplinarios. Yo creo que eso puede ser divertido, ¿no? Esa es la parte de aprender que es divertida y se puede incluir el docente, la madre de familia, la comunidad, el pequeño negocio, y se pueden crear proyectos educativos que comienzan en la escuela, en el aula, pero también que incluyen la comunidad. Y tenemos muchos buenos ejemplos de esas prácticas que, bueno, es difícil escalar a veces, pero yo creo que sería importante invertir más en formación docente y apoyar a los docentes a expandir sus innovaciones y también a saber cómo hacer proyectos interdisciplinarios en las escuelas. Muchas gracias, Abby. Y para que no le llamen la atención a Ana Patricia, entonces le voy a dejar al final. Y María Fernanda, por favor. Gracias. Bueno, estaba pensando también mientras escuchaba y tomando las palabras de la ministra María, claro, luego de todo este proceso, yo creo que es imposible pensar primero que vamos a volver al proceso educativo, al sistema educativo anterior, ¿no? Porque lo han mencionado ya tanto Cintia como Abby como Ana Patricia. En este momento nos hemos visto, y también vi un comentario que nos deja una profe que está viéndonos aquí, en la que dice cómo volvemos, ¿no? A lo mismo si esta pandemia nos ha permitido adentrarnos en las realidades de nuestros estudiantes, en las que muchas veces las condiciones de pobreza en las que viven, ha hecho que el proceso educativo se vea como en segundo lugar, porque están tratando de tener comida, ¿no? O como tenemos ahora que en este proceso educativo en la que también hemos podido ver la realidad de las familias, desde otra mirada, ¿no? Creo que eso ha sido como un punto fundamental. Ahora los docentes te dicen, bueno, tenemos en las clases a nuestros estudiantes, pero también a su mamá y también a su papá, y también nos damos cuenta, yo como en este momento que estoy huyendo de mis hijos para que no les oigan gritar tanto como están gritando por atrás, lo siento, pero estamos en esta nueva realidad, pero nos hemos dado cuenta de que han pasado procesos maravillosos como mamás que no sabían leer y escribir, mamás de niños chiquitos, de niños y niñas chiquitas que estaban en este proceso de iniciar la lectoescritura y que al acompañar a sus hijos e hijas también han aprendido a leer y a escribir. Entonces creo que nos ha solidarizado muchísimo este proceso y creo que lo que se busca desde el ministerio, como bien lo mencionó Cintia, como lo ha mencionado la María, nuestra ministra, como lo hemos reflexionado aquí en este proceso, es volver a humanizar un poco la educación, ¿no? Y veo muchos de los comentarios de los docentes que nos están acompañando acá y las docentes de que cómo encontramos esta innovación si es que seguimos con esta mirada como regulatorias y pedimos de matrices, ¿no? Y creo que ese es justamente el reto que estamos enfrentando ahora, y creo que otra de las innovaciones también es que toda la sociedad está súper consciente ahora de la importancia del proceso educativo y que nos vemos involucrados desde distintos ámbitos, desde la organización social, desde la cooperación internacional, desde la política pública, pero también desde las familias, desde las comunidades. Si no miramos los contextos diferentes que tiene nuestro país para realizar, para continuar con la educación, no vamos a poder hablar de un proceso educativo en igualdad de condiciones, ¿no? Y creo que los ejercicios que mencionaban a Patricia con relación a lo que pasa con las comunidades de aprendizaje, y podemos situar un montón, ¿no? Las organizaciones y los procesos que han trabajado con cultura de paz, con la promoción de habilidades para la vida, lo que nos muestran es que hay muchas posibilidades de innovar, pero teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla la educación en nuestro país y teniendo también a los actores y trabajando con ellos, ¿no? Creo que muchas veces lo que nos olvidamos es que la innovación también en los procesos educativos se genera con los actores, ¿no? Y no desde un solo lugar y se los impone. Por eso creo que comunidades de aprendizaje y muchísimas otras buenas experiencias que han sido exitosas, lo han sido porque se han desarrollado con la comunidad, ¿no? Entonces, no creo que queremos volver a un sistema educativo como antes. No sé si querer, creo que no vamos a poder porque nos ha cruzado una realidad demasiado
abrumadora, nos ha permitido mirar realidades que no existían, pero que ahora las concebimos de distinta manera. Nos ha acercado mucho, ha acercado muchísimo la relación esta del docente y la docente con su estudiante y su familia, y creo que eso nos ha cambiado. Y nos demanda también mirarnos como actores fundamentales de toda nuestra sociedad para promover y apostar por una educación que sea inclusiva. Creo que también, para cerrar, quisiera decir que también en este proceso nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene de abrir las escuelas, y ahí felicitamos justamente la decisión que ha tenido este gobierno, este Ministerio de Educación, de volver a las clases. No está en igualdad de condiciones para todos los niños y niñas en este momento, y creo que es la única apuesta que podemos hacer todos. Sigamos innovando, sigamos aprendiendo, pero sigamos haciendo que la educación en nuestro país sea más justa, ¿no? Gracias, María Fernanda. Ahora sí, Ana Patricia, por favor. Amén a todo lo que han dicho. Es difícil unir además estas dos ideas casi contradictorias, opuestas, digamos. Y la una es que esta crisis que nos ha llevado al límite ha enfatizado cosas que el modelo de comunidades de aprendizaje ya quería hacer, que son esto de trabajar en comunidad, pero esto de respetar, de admirar, de tener confianza en el docente y en su manejo de las vidas de estos niños y niñas. Porque en comunidades de aprendizaje, por ejemplo, en las tertulias, se deben leer los libros clásicos y se confía y se admira y se respeta que el docente y que los niños de las comunidades más lejanas, de los grupos más vulnerables, van a leer, van a reflexionar, van a aportar. Y esto un poco se hiperboliza en la pandemia, ¿no? Porque les dejamos aún más libertad a que esos docentes, estos estudiantes, estos padres de familia sean parte de esta transformación. Y eso creo que es bueno, y eso hay que seguir rescatando. El modelo de comunidades de aprendizaje empieza, si bien con una inducción y con una enseñanza de qué es el modelo, con la ceremonia de los sueños. La escuela entera sueña qué quiere ser y luego se autogestiona. Y entonces todo esto nuevamente en la pandemia se vuelve más real, porque no podíamos perder los sueños, porque si no todo el mundo se volvía loco. Entonces hay estas cosas que ya veníamos trabajando y que se rescatan en la pandemia y que creo, como dice la ministra, hay que continuarlas. Sin embargo, al mismo tiempo hay que poner los pies en la tierra. El presupuesto de educación disminuyó en cerca de $950 millones. Avi, para que tú tengas una referencia, el presupuesto del Estado ecuatoriano se redujo en 10% y uno de los sectores que más se redujo es en educación. Y entonces, por más que soñemos, por más que confiemos, por más que innovemos, por más que las organizaciones de la sociedad civil aportemos, por más que la cooperación esté entusiasta, por más que el sector privado quiera, eso no se logra, la transformación verdadera y sostenida y que sea accesible para todos en igualdad de condiciones, si no hay una inversión pública prioritaria en educación. Y eso es lo que decía, se invierte en defensa, bueno, en Estados Unidos, en ese contexto, porque es vida o muerte. Y la educación simplemente es vida o muerte, no solo de las familias del futuro, sino de la nación. Entonces, yo creo que está muy bien tener este entusiasmo y esta transformación, pero tiene que estar atado a una política y a recursos donde esta revalorización de todo lo que estamos hablando sea efectiva. Porque una escuela donde no hay agua, donde no hay baterías sanitarias, donde los niños piden algo de sombra, no se van a poder concentrar por más entusiasmo, por más alegría, por más esfuerzo de los padres de familia. Muchas gracias, Ana Patricia. Con eso cerramos nuestro bloque de preguntas. Yo voy a dar paso ahora ya a algunas preguntas que mis compañeros Aarón y Mati han compilado tanto a través de Zoom como en el Facebook. Pero antes quería solamente por intentar agradecer a la gente que nos está escribiendo. A Luis Osvaldo Cárdenas, por ejemplo, nos escribe desde el distrito 15 de 02 del Chaco Quijos, de la zona 2. También Merly Valdivieso desde el distrito 06 de 01 Chambo Riobamba.
y tenemos también a líder educativo de la unidad educativa Gabriela Mistral del distrito 24 de 01 de Santa Elena, y también a Eva Villasís de el 09 de 08 de Guayaquil. A veces estos números y estos distritos y demás pueden no tener sentido, pero ya en el momento del territorio sí que tienen mucho sentido, sí que les agradecemos mucho por estar aquí, por estar presentes en este espacio, y muchos saludos a todos y todas que están conectados tanto a través de Zoom como del Facebook. Mientras seguimos compilando esta serie de consultas que están por estos dos canales, yo quiero compartir con todos y con todas un link que lo voy a poner aquí en el chat de Zoom, y mis compañeros también en el Facebook nos van a ayudar a incluirlo también. Justamente queremos hacer una presentación pública con todos ustedes de una compilación de 6 artículos que justamente Grupo Faro lo organizó, los redactó con el equipo y también con el apoyo específico de Tinker Foundation, que para nosotros ha sido fundamental el poder contar con aliados como ellos, porque es como el pack completo, ¿no? Nos permite justamente innovar en relación a varios de estos temas. Hemos incluido investigación, implementación, pero también hemos intentado ubicar y ampliar estas alianzas. Para nosotros, el hecho de que podemos contar aquí en este espacio con uno de los grandes referentes que nosotros tenemos tanto a nivel de investigación como del análisis de políticas públicas educativas, como es UNICEF, es súper importante para nosotros contar con su presencia, y también obviamente siempre el ente rector como es el Ministerio de Educación. Así que voy a dejarles por aquí el link de esta compilación de artículos. Siempre todos los comentarios, sugerencias son bienvenidas. Son algunos artículos que se han compilado bajo el título de Educación Dialógica, así que esperamos que lo puedan disfrutar tanto como nosotros lo disfrutamos al producirlos. Y bueno, luego de esta pequeño intermedio de artículos, voy a avanzar. Entonces tengo algunas consultas específicas que les voy a pedir que las puedan solventar. Para María Fernanda Porras, ¿cómo incentivar al cuerpo docente para que la innovación que se suscite como iniciativa se comprenda no como obligación, sino como una necesidad social? Voy respondiendo ahora mismo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que me quedé un poquito colgada porque estaba mirando las publicaciones de la educación dialógica y entonces pensaba y decía, ¿cómo incentivamos a los docentes? Yo creo que estableciendo como estos canales de diálogo justamente, ¿no? Preguntándoles qué necesitan, cuál es su realidad, qué es lo que necesitan, qué es lo que han visto, qué han aprendido en este tiempo que se requiere. Creo que esa es una de las voces mejor calificadas para poder hablar de innovación educativa y generar innovación educativa, ¿no? Creo que también en este tiempo, y perdón que sea como tan específica este tiempo, pero creo que nos ha cruzado de una manera abrumadora a pensarnos la educación de una manera como más inclusiva. Los y las docentes también han requerido procesos de acompañamiento social, los han recibido, y creo que sería fundamental también acompañar en este proceso. Creo que también me quedé pensando mucho en lo que decía Ana Patricia sobre cómo podemos hablar o soñar si no contamos con los recursos, ¿no? Y creo que ese también es un llamado desde todas las organizaciones que estamos aquí a que no se quiten los presupuestos de educación, ¿no? En el Ecuador y en ningún país, lo hemos dicho en varias oportunidades, porque no puede ser que se mire la educación como un gasto, cuando más bien es una inversión social, y la inversión social más importante de una sociedad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también cuando mencionaba yo también de estos actores claves, ¿no? De estos implementadores de la innovación, los docentes son el motor fundamental, pero también hay que mirar
algunas herramientas y mecanismos para que esta innovación se genere, ¿no? Y tiene que ver también con los incentivos, y los incentivos vienen desde muchísimas líneas, de que pueden ser los procesos sostenibles, humanos, integrales de formación, por ejemplo, ¿no? O la participación en estas estrategias y, como digo, la escucha, ¿no? También el preguntarles, el hacerles parte de estos procesos. Creo que estamos en un momento en el que tenemos que motivarnos todas y avanzamos a eso, porque estamos poniendo el hombro para que la educación de nuestro país y del mundo, creo, recupere todo este tiempo, impactos tan graves y devastadores. Y creo que los docentes nos han demostrado que son actores, son guerreros y guerreras, ¿no? Nos han sostenido en este proceso. Así que, más que a pensar en qué deberían hacer, creo que deberíamos preguntarles qué es lo que necesitan, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Qué les hace falta en este momento? ¿Qué han aprendido? ¿Y cuáles creen que son las posibles salidas, entradas para seguir innovando y para seguir haciendo de la educación un derecho universal para todas y todos? Muchas gracias, María Fernanda. Ana Patricia, la consulta que te hacen dice, ¿cómo la sociedad civil puede incidir en la construcción de políticas públicas educativas que promuevan la inclusión y la innovación? Muchas gracias por la pregunta y también por todos los comentarios de las más de 300 personas que están conectadas por Zoom y las más de 100 en Facebook. Hay una persona ahí que dice que la pandemia lo que hizo es poner en blanco y negro lo que estaba pasando ya, como reflejar lo que ya estaba pasando, y eso es muy cierto. Y en ese contexto, creo que cada actor, cada sector tiene su rol. En el caso de Grupo Faro, el ser un centro de investigación-acción, para nosotros es fundamental partir de lo que ya la viceministra mencionaba, es la evidencia. ¿Cuáles son las cosas de las que tenemos certeza o casi certeza que funcionan? Porque en el proceso de innovación es un proceso de experimentación y que está bien fallar, y al mismo tiempo tenemos en las manos nuestras las futuras generaciones, y entonces no nos podemos permitir no implementar estrategias que no estén basadas en evidencia. Entonces, eso es fundamental, y ahí creo que organizaciones como Grupo Faro y como otras que mencionaba ya María Fernanda, que están y han estado ya implementando acciones, pueden aportar desde la experiencia empírica, y mejor aún si esta se sienta en ciencia, y mejor aún si es que tiene un proceso de evaluación luego de la implementación. Creo que esto es un pilar fundamental. El segundo es algo de lo que nosotros llamamos ciudadanización de la información. ¿Cómo hacemos que esta información compleja llegue a la ciudadanía? Acabamos, por ejemplo, de sacar lo que nosotros llamamos fact sheets sobre la experiencia de otros países en el regreso a clases. Ya mencionaba María Fernanda rápidamente. América Latina, el continente que más tiempo ha tenido cerradas sus aulas, más de 160 días, con todas las consecuencias que eso puede tener. Las razones son variadas, pero ¿cómo hacemos que esta información llegue a la ciudadanía para que, por ejemplo, los temores tal vez no tan fundados de mandarles a sus hijos a las escuelas se vayan disminuyendo? Entonces, rol de sociedad civil, transmitir esta información más accesible, más fácil. Paola mencionaba ya el rol de los medios de comunicación. Ojalá que también los medios de comunicación le presten la atención que deberían, y ahí también tenemos un rol. Una tercera pata es la generación de coaliciones, de diálogos entre distintos, que sostenga este movimiento de transformación, que vaya más allá de una política de un gobierno, se transforme en una política de Estado. Creo que esa es una tercera. Y la cuarta, al menos en nuestro caso, al ser un centro de políticas públicas, sí es tratar de, en colaboración con los rectores de la política pública, generar ya lineamientos, bases, procesos, normativas, si es necesaria, que apuntale estos cambios que estamos mencionando. Creo que además, con el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo. En las 13 escuelas de comunidades de aprendizaje, 83% muestra que se bajó el absentismo en este periodo en el que nosotros trabajamos en esas escuelas. Entonces, sí, la teoría y la ciencia, y mejor aún si está acompañada de evidencia en el tratamiento empírico de estas soluciones también. Gracias, Ana Patricia. Tenemos otra consulta ahora para la viceministra, y la consulta dice, ¿cómo innovar
con un sistema educativo obsoleto. Seguimos usando conceptos y estructuras con poca innovación. Bueno, cuando hablamos de innovación, como lo manifesté anteriormente, hablábamos de el poder revisar lo que hemos hecho y poder tomar lo mejor y descartar lo que realmente no permite la innovación. En eso estamos hoy como Ministerio de Educación. Cuando hablamos de los 5 ejes en la primera parte de mi exposición, nos referimos específicamente a contextualizar la educación. Y cuando decimos modelos contextualizados de educación, estamos dando la oportunidad a la innovación. Lo que nosotros queremos, y también lo ha dicho muchas veces la ministra María Brown, es dar la posibilidad de esa libertad con responsabilidad para la innovación. Entendemos que la innovación es lo que le va a dar esa identidad a cada institución educativa. Para eso hemos comenzado desde el eje fuertes a revisar acuerdos ministeriales, a reducir el proceso de trámites, a tener más claridad hacia dónde la educación tiene que innovar. Es un proceso, como lo dije, que hay que construir y justamente hoy escuchaba y no me había dado cuenta, ya han pasado 40 días desde que comenzamos nuestras funciones y en esas funciones estamos construyendo esa realidad en la cual estuvimos inmersos durante mucho tiempo de una educación que sí respondía a esa época, a ese tiempo. Hoy tenemos que obviamente mejorar todas esas gestiones y políticas que nos permitan la innovación. Muchas gracias, viceministra. Y para cerrar esta ronda de preguntas, para Abby, nos dicen, ¿por qué propuestas educativas innovadoras como CDA y otras que apoya Tinker en la región son pertinentes en la actualidad para un país como Ecuador? Es una buena pregunta, definitivamente, y creo que tengo varios ejemplos de la región que creo que serían muy como importantes post pandemia. Como no conozco súper bien el contexto Ecuador, no quiero como asumir que todo va a funcionar así, pero creo que vale la pena mencionar también, hay otro proyecto en Ecuador, ahora en los Galápagos, que también está liderado por el Ministerio, por Galápagos Conservancy y por la Fundación Scalesia, que está centrado en la formación docente y la educación para la sostenibilidad. Y ya han dedicado casi ahora 4 años de formaciones de docente para que los docentes trabajen en equipo, que planifican las lecciones para los estudiantes utilizando el ambiente alrededor del aula y utilizan herramientas en la comunidad y encuestas con miembros de la comunidad y materiales físicas de la tierra para planificar. Y creo que eso requiere bastante inversión en la formación docente, pero es una estrategia que podría replicar en otras partes en Ecuador. Además, yo creo que hay otros ejemplos como el uso de la radio, el uso de altoparlantes en comunidades muy rurales, acompañados por guías estudiantiles, que sí podría funcionar muy bien post pandemia. No hay que dejar esas estrategias atrás, ¿no? Yo creo que y sería muy bueno seguir innovando en esos espacios. Yo creo que hemos olvidado un poco sobre esos usos de radio y altoparlantes y así, pero podemos seguir utilizándolos muy bien. Y bueno, voy a concluir ahí, pero definitivamente voy a tratar de compartir con Paula después tal vez algunas otras ideas y proyectos en la región y tal vez
puede difundirlas como con el grupo. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, para cerrar ya con este panel, con este conversatorio, ha sido un gusto para Grupo Faro poder tenerles a ustedes aquí como panelistas, haber disfrutado de esta conversación en conjunto. Yo quiero tomar, porque hay varios comentarios que están puestos en los distintos chats, tanto de Zoom como de Facebook. Y a veces, claro, hemos como pintado el ideal de la innovación, como que a veces vemos muchas cosas que son bastante positivas y a veces también nos dejamos en el tintero como algunas otras cosas que son complejas de abordar, ¿no? Pero no quisiera que estos comentarios que también se han ido planteando los dejemos fuera, sino que más bien yo quisiera pedirles así en una ronda muy rápida, si es que podríamos cerrar con una frase que a ustedes les motive. Voy a leer un comentario de Verónica López que lo ha puesto acá en el chat del Zoom. Y después de leer su comentario, les pediría que ideemos una frase motivadora, esperanzadora para la continuidad, para todo lo que se nos viene. Y Verónica dice, me parece que muchos creen que la presencialidad es la solución al problema educativo, pero la problemática de la educación va mucho más allá. Como decía un panelista, en nuestro caso no contamos con agua potable constante en la institución. ¿Qué le diría cada uno de ustedes a Verónica, que de alguna manera resume un poco algunos comentarios adicionales que se han ido presentando? Ahí no sé si podemos empezar con la viceministra Gaines. Bueno, ese es un problema de las instituciones educativas hoy en determinados sectores. Y lo que podría decir es que la educación hoy en día no es solamente una realidad unidireccional, sino estamos hablando de múltiples direcciones que suman actores y construyen esa educación que todos queremos, con un propósito para la transformación. Intenté decirlo en una frase. Muchas gracias. Avi, por favor. Bueno, de nuevo estoy de acuerdo con esa frase. Se requiere la inversión de la comunidad también, no solo del Estado. Claro que es importante el Estado, pero la comunidad muchas veces transforma su propia comunidad sin el Estado. Es difícil responder, ¿no? Porque es verdad, se requiere unas necesidades básicas a veces para cumplir para poder aprender bien. Entonces, no tengo soluciones a eso. Yo creo que la frase sería encontrar los recursos y conocimientos que existen en la comunidad y utilizarlos al máximo, ¿no? Porque existen en cada comunidad, existe eso. Muchas gracias, Avi. Ana Patricia. Yo le diría a Verónica y a todos los directivos, docentes, padres de familia, gracias. A pesar de esas circunstancias en las que sabemos han continuado, han seguido adelante y han priorizado lo que es lo fundamental, que las vidas de sus niños y niñas, de sus estudiantes, no se dejen caer por esas circunstancias, pero que los retos son reales y esos retos tienen que ser atendidos porque es un derecho de los niños, no solo el acceso a la educación, sino la calidad de educación. Y es ahí donde no solo Verónica tiene que escribir un mensaje y levantar su voz, es donde todos tenemos que estar ahí, porque la sociedad tiene en su conjunto que priorizar que todos tengan igualdad de oportunidades. Gracias, Ana Patricia. María Fernanda, para terminar. Yo solo sumaría que no creo que la solución al problema educativo sea la presencialidad, pero sí creo que es un paso importantísimo y fundamental para evitar que las problemáticas que ya tiene ahora la educación en nuestro país sigan abriendo estas brechas de acceso, ¿no?
sobre todo en un país como el nuestro, en el que está abierto absolutamente todo, estaba hasta hace un momento abierto absolutamente todo menos las escuelas, ¿no? Donde los niños iban a los centros comerciales, a los parques, o iban en el transporte público y no iban a la escuela. La escuela es ese lugar seguro en donde la deuda histórica con relación a la infraestructura no se va a resolver ahorita, y no es de ahora, sino de muchísimo tiempo atrás. No puede ser un impedimento para que hagamos que el derecho a la educación sea para todas y todos en igualdad de oportunidades. Gracias también por escucharnos, por darnos este espacio, y creo que es necesario que todas las personas apoyemos para que las escuelas se abran, para que nos reencontremos nuevamente y para que sigamos discutiendo no solo sobre los problemas, sino también sobre todas las prácticas innovadoras que se han venido desarrollando y que las seguimos pensando de manera colaborativa. Así que muchísimas gracias. Gracias, María Fernanda. Vamos a dar así por finalizado este espacio. Invitarles nuevamente, estamos poniendo en el chat acá esta compilación de los artículos de lo que es educación dialógica a partir de esta experiencia de comunidades de aprendizaje, eliminando barreras e inequidades educativas, que les invitamos a todos y todas que puedan leerlo. Agradecerles muchísimo por su presencia, a las más de 300 personas que estuvieron en el Zoom, también a las 150 personas en Facebook. Y como mencionaba alguno de los participantes, decía, chévere, ¿cuándo nos toca a nosotros? ¿Cuándo estamos ahí como panelistas? Pues les regresamos la pregunta también, y que nos digan cuándo podemos contar con su presencia en un espacio como este. Nos encantaría seguir haciendo esta serie de encuentros y de conversatorios, y ojalá que en ese entonces puedan también estar presentes. Nos encantaría mandar muchísimos saludos también a las asesoras educativas, a las personas de los DECES, de las UDAIs, de las distintas distritos y zonas, porque siempre son quienes están también de manera permanente al frente de todas las acciones, a las y los docentes que también han estado presentes el día de hoy, y a ustedes, a los panelistas, muchísimas gracias por haber hecho posible que este conversatorio se genere, y esperamos poder tenerles en un nuevo conversatorio en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos y todas, y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Tinker, nuevamente. Gracias, David. De una vez a Instituto Natura